Amén. Yo le invito enseguida, vámonos a escudriñar la Escritura. ¿Cuántos pueden decir conmigo, gracias Señor? Todo lo que Dios hace con nosotros, hermanos, es bueno. Así que si usted está en el Señor, por todo lo que suceda en su vida, así usted diga, pero pastor, ¿cómo voy a agradecer si lo que me está pasando es malo? Hermanos, a veces nosotros no discernimos bien entre lo que es malo y lo que es bueno. Y a veces estamos pasando por una prueba y el Señor dice, esto tú necesitas, esto te hace falta. Así que pensando en esto, y glorifica a Dios, si usted vino con un dolor, si usted vino con una necesidad, el Señor hoy va a suplir, hoy puede sanar, hoy puede hacer la diferencia entre lo que hemos vivido hace mucho tiempo y lo que está sucediendo hoy. Amén, amén, gloria a Dios. Así que hoy tenemos la bendición de compartir un tema que por situaciones diversas no hemos podido compartir. Y no quiero dejar pasar por esto, por alto. Quiero anunciarle de entrada el tema de hoy: viviendo el Pentecostés. ¿Cómo es el título de hoy? Unos ya saben y dicen, gloria a Dios, ya sé de qué va a hablar. Inclusive las citas bíblicas vendrán a su mente. Otros lo desconocen u otros lo habrán escuchado y dirán, no sé muy bien. Bueno, para eso estamos, para recordar todo el tiempo las maravillas que Dios hace en nosotros. Y yo les decía que era para el domingo 8, pero ese domingo yo estuve lejos, hermano. Y ese domingo, o sea, cuando digo lejos, realmente es Loja, que lejos con Loja viene a ser lo mismo casi, porque Loja queda lejos, hermano. Son 14 horas de viaje. Así que ese día se celebraba en casi la mayoría de iglesias el día de Pentecostés. ¿Por qué ese día? Hoy vamos a saberlo mediante la Escritura, hermanos, pero aparte de que tiene sí su día específico, nosotros podemos celebrar nuestro Pentecostés todo el tiempo, hermanos. Porque el Pentecostés, en otras palabras, es la llegada del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos en esto, el siguiente domingo tuvimos el Día del Padre y pensaba yo, me inquietaba el Señor. Bueno, este domingo debe ser, hermanos, porque no debemos olvidar algo tan importante. Escuche, nosotros siempre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos vamos y le pedimos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y todas las cosas que hacemos mayormente es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, hermana, no debemos olvidar al bendito, precioso y poderoso Espíritu Santo. Cuidado, usted se vaya a olvidar o vaya a omitir o vaya a dejar por un ladito al Espíritu Santo. Hermano, yo hago este comentario de inicio para que no haya confusiones. Quiero aclarar esto bien importante para que usted lo entienda. Hermanos, a veces nosotros escuchamos, y yo sé que no es con mala intención, sino que es a veces por desconocimiento. Y alguien empieza orando y dice, en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, y esa no es la oración que debemos hacer. Nuestra oración debe ser, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que me guíes, que me ayudes, que me enseñes, que me fortalezcas. Hermano, porque recuerde que el que fue glorificado y el que está a la diestra del Padre, que fue dada toda potestad, y el que fue crucificado para nuestra salvación, fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se fue, entonces Él nos dijo, yo les voy a dejar otro consuelo,
u otro consolador. Amén. Dígame por favor que hasta ahí sí me entendió. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Hechos capítulo 2. Vamos a ver esta mañana. ¿Usted quiere que revisemos todo el capítulo? Todo el capítulo 2. Está cortito, ¿verdad? 47 versos nada más. Podemos estudiarlo verso a verso esta mañana. Amén. Oiga, yo veo unas sonrisas como de gozo, otras risas nerviosas. Hermano, tenga paz en su corazón. Si nos detenemos a estudiar Hechos capítulo 2 verso por verso, tranquilamente salimos a la casa el martes, hermano. Amén. Pero vamos a intentar escudriñar lo mejor posible, al menos unas porciones o algunas enseñanzas en esta mañana. Cuando ya lo tenga me dice amén, por favor, y nos colocamos de pie. Y vamos a leer solamente los 3 primeros versos. Hechos capítulo 2, desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 3. Yo leo el 1, usted lee el 2 y terminamos juntos leyendo el verso 3. Así que empiezo con el 1 en el nombre del Padre, de nuestro Salvador Jesucristo, y en comunión con su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo dice que estaban? Juntos. Vamos a leer el 2 juntos, hermanos, así como dice la Escritura. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amado Padre, una vez más nos presentamos y le suplicamos, Rey, que nos ayude. Le suplicamos que su Espíritu bendito nos guíe, nos enseñe, que abra nuestro entendimiento, nuestras vidas sean, Señor, alumbradas por su presencia, su luz, y que su Espíritu Santo traiga una vez más el reconocimiento de que cuánto necesitamos a este precioso don, a este precioso regalo, el Espíritu Santo. Bendecimos su nombre y le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, en sus manos nos depositamos. ¿Su iglesia puede decir algo conmigo? Amén. Por favor, tome su lugar, tome su sitio. Los que ya se sentaron, gloria a Dios. Amén. Y mis hermanos y mis hermanas, cosa importante que nosotros debemos notar al inicio, ¿qué es esto del Pentecostés? Note que lo que hemos empezado a leer dice la Escritura, no es que recién se estableció, no es que en ese día pasó, sino que dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, era algo que ya estaban esperando. Aquí quiero que no haya confusión, porque muchos podrían decir, sí, claro, es que el Señor les dijo que esperen ahí porque iban a ser investidos de poder. A los discípulos les dijo, no hagan nada, porque va a llegar el momento donde ustedes van a recibir poder. Hermanos, pero no se trata de esa señal que los discípulos sí obedecieron, sino que esta fiesta ya estaba establecida desde el antiguo pacto. Antes de ir a esa cita, que sí se la voy a leer, aunque sea una porción, mis hermanos, debemos entender de inicio, cuando nos preguntamos, ¿qué es esto del Pentecostés? Sí, que fue una fiesta instituida desde el pasado. Mis hermanos, que así como hubieron 3 fiestas especiales en el pueblo de Dios, que iban a ser llamados para celebrar esta fiesta, así también se celebraba la fiesta de la Pascua, y luego de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de las cosechas, en donde se celebraba ese Pentecostés. Y se contaban
7 semanas, si usted multiplica 7 por 7, ¿cuánto viene a ser? Y entonces le decía, en el día 50, ustedes van a celebrar esa fiesta. Mis hermanos, que Pentecostés quiere decir 50, o sea, 50. Y después de la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo, también tuvieron que contar 7 semanas. Y fue el domingo, en el día 50, cuando sucedió lo que Hechos 2 nos está narrando hoy. Mis hermanos, fue el domingo que llegó nuestro compañero, el que habita en usted y en mí, nuestro amigo, nuestro guía, el que nos levanta, el que nos dice, tienes que ir hoy día al culto. El que nos está diciendo, ¿por qué estás enojado con tu hermano? ¿Por qué peleas con tu mamá? ¿Por qué tienes bloqueado tus amigos del celular? Y etcétera, etcétera. Todo aquello malo y lo bueno y lo que nos conviene y lo que no nos conviene, el Señor dice, por medio de su Espíritu Santo, esto sí, esto no. Usted recuerda que el Señor dice que Él no va a permitir que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Cuando está su Espíritu Santo, es el que nos va a guiar, mis hermanos. Llegado el momento, este momento tremendo, yo quiero hacerle una comparativa entre los hechos que marcaron la historia en este mundo, como por ejemplo la bomba en Hiroshima, que fue lanzada el 6 de agosto de 1945, así como estos acontecimientos marcaron las normas entre los países o los órganos reguladores, aparentemente reguladores. ¿Qué debe suceder o no en una guerra? A partir de este momento, por ejemplo, de esta bomba, dijeron, vamos a tener en cuenta esto, los prisioneros, los derechos humanos y etcétera, etcétera. Marcó un antes y un después en la historia. Mis hermanos, así también Pentecostés cambió la vida espiritual del pueblo de Dios. Porque cuando desciende el Espíritu Santo es que nace lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. Es por eso que la iglesia de Jesucristo, una de las cosas que le identifica es que están llenas de su Santo Espíritu. Y cuando yo menciono en medio de la alabanza el fruto de su Espíritu, ¿cuál es ese fruto? Según Gálatas capítulo 5, amor, hermano, amor. Luego viene, escuche, la palabra no dice los frutos, dice el fruto. Y ese fruto esencial se llama amor, hermanos. Y cuando nosotros debemos ahí enseguida analizar nuestro ser, si yo no estoy amando como dice la Escritura, hasta nuestros enemigos, algo está pasando o estoy descuidando al que estamos hablando hoy, el bendito Espíritu Santo de Dios. Pregunto. A mí me encanta hacer preguntas, pero no diga amén. No se delate, por favor. No vaya a decir gloria a Dios, ni diga aleluya. Ni diga me identifico, como saben decir a veces. Hermano, ¿está usted orando por sus enemigos? Gloria a Dios. Hermanos, qué importante es hacernos ese escáner. Sí, porque a veces usted no es que va a tener enemigos porque usted los buscó. A veces no. A veces sí. A veces usted anda de enemigo contra el mundo. Todo el mundo le hace mal a usted y usted no sabe por qué es. ¿Quién vive? Recuerde que lo que estoy hablando, hermano, aquí no está ni siquiera en el bosquejo. Si tiene algún parecido con la realidad, es pura coincidencia, hermano. Es porque el Señor quiere hablar a su vida y a su corazón. Pregunto, para que usted se lleve esta pregunta y se le vaya escaneando todo el día. Por favor, no vaya a pensar, el pastor seguro vio mi Facebook. No tengo tiempo, hermano.
¿Está usted orando por sus enemigos? Porque déjeme decirle, nosotros sí sabemos quiénes son nuestros enemigos. Nosotros sí sabemos a quién le caemos mal. ¿Quién vive? O usted sí sabe quién no le cae muy bien. Entonces es ahí que necesitamos el Espíritu Santo para decir: Señor, ¿y por qué siento esto? ¿Por qué me siento así? Yo no quiero sentir esto. No está bien. Porque el Señor nos dijo: ama hasta tus enemigos. Y no dijo: procura caerles bien. Hermano, entre medio, Dios le bendiga. Y amar es otra cosa, hermano. A su nombre. Si está aquí, por favor no vaya a decir en su mente: ¿para qué vine? Usted está aquí porque el Señor quiso que escuche esta mañana este mensaje y seamos llenos de su Santo Espíritu. Mis hermanos, de los acontecimientos que acabo de narrar y que cambia rotundamente estar llenos de su Espíritu y de su presencia, ¿y qué es lo que comienza a hacer en nuestras vidas? Yo le acabo de mencionar una razón poderosa. Hermanos, es que el uno exhibió el poder destructor del hombre. Sí, esa bomba. Hermano, el hombre tiene la capacidad de crear para destruir. Pero cuando vino Pentecostés, exhibió el poder restaurador, salvador, vivificador de Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Dígame por favor si me está entendiendo lo que estamos hablando. ¿Fue instituida su pueblo desde la antigüedad? Sí, mis hermanos. Fue instituido desde la antigüedad. Y es ahí donde yo quiero llevarle a unas citas bíblicas. Usted, si quiere, lee todo el capítulo luego allá en casa. En Levítico capítulo 23, versos 15 y 16. Levítico capítulo 23. Es importante que usted me siga con la escritura, porque yo me puedo equivocar, hermano. Y usted no quiere que yo le mienta. A su nombre. ¿Lo tiene? Dice Levítico capítulo 23, versos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis, ¿cuántos días dice? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y esta era la fiesta de las cosechas, o donde se hacía la fiesta del Pentecostés. Yo le animo que usted lea allá en casa. No lo vamos a leer porque, hermanos, nos tardamos con el culto hasta las 12. De por sí creo que hoy nos vamos a ir hasta las 11:30. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Me gusta ver sus caras de preocupaciones, hermano. Pero qué bueno. Gloria a Dios. Mis hermanos, es en Hechos 2 que volvemos a retomar. Hechos 2, el verso 1. Usted en su Biblia va a tener seguro como título en Reina Valera. Dice: la venida del Espíritu Santo. Entonces dice: cuando llegó el día de Pentecostés, escucha eso, eso es tremendo, pero no vamos a profundizar ahí. Estaban, dice, todos unánimes juntos. Hermano, yo quiero que usted medite en esto. O voy a usar la palabra que usa el salmista en algunas de sus porciones de los salmos, cuando termina diciendo Selab o Selab, que quiere decir medita en esto. Dice que estaban todos los hermanos unánimes. O sea, como una sola persona, como que si fueran uno, en un mismo sentir. No mirando, hermano, yo sé que ya en esta casa no pasa, gracias al Señor,
déjame ver qué zapatos trajo. La corbata del pastor no me gusta. Esa barba ni siquiera se la peinó hoy día. No sé. Ay, hermano, mire esa alfombra verde en la puerta. Ay, hermano, no. Hermano, el sentir era Cristo. El sentir era buscar la presencia de Dios. El sentir era estar en la presencia misma del Señor. Y eso es lo que la iglesia debe procurar cada vez que viene a la casa. No a buscar peros, no a buscar que critico, no a ver si es que alguien vino después de mucho tiempo o no vino. Eso no es lo que venimos a buscar a la casa del Señor, hermanos. Así que luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Escuche, eso es importante, cada palabra, hermano. Como de un viento recio. Escuche, dice, ¿cómo? No es tal cual. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Nuevamente está esta palabra, ¿cómo? De fuego. Si usted es la persona que está anhelando el Espíritu Santo, usted no espere que suceda esto tal cual pasa aquí. Señor, yo nunca he visto una lengua de fuego sobre mi cabeza, hermano, porque probablemente se prenden llamas. Dice la escritura que era como, no literalmente, a su nombre, asentándose sobre cada uno de ellos. Mis hermanos, Pablo en Efesios muestra que lo que sucedió ahí, ¿qué estaba sucediendo? Estaba lo que yo le dije al inicio, levantándose o naciendo la iglesia de Jesucristo. Ese fue el día en que, debido a la llegada del Espíritu Santo de Dios, cuando el Señor dijo, les dejo otro consuelo, nacía la iglesia del Señor. Y yo quiero que usted se haga esta imagen otra vez. Usted piensa en esto. ¿Cuántos conocen o han leído este capítulo de Hechos 2? Amén. Gracias por esos 4 amenes, 5 amenes aproximadamente. Hermanos, ahí más adelante vamos a leer que dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y que hablaban de las maravillas de Dios. Y no era que el uno esperaba que el otro se calle y de ahí el otro. Ese orden debe existir, sí. Pero hermano, eso era un barullo y era una cosa de un estruendo, y eso no era una cosa tranquila. Y eso sucedía que la gente comenzó, ellos estaban por allá arriba y la gente comenzó a acercarse. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y eso me hace pensar que por eso es que nos llamamos nosotros iglesia pentecostal. Ahora usted sí sabe por qué nos llamamos iglesia pentecostal. ¿Quién vive? ¿Cuántos sabían por qué nos llamamos iglesia pentecostal? ¿Sabía que era por esta causa? ¿Sí sabía? ¿Cuántos no sabían? Bueno, ahora ya saben. Los que no sabían, ahora ya saben, hermano. Entonces es por eso que usted no debe restringirse cuando estamos alabando al Señor y usted está de estas. Hermano, eso es un peligro, hermano. Cuando usted ve que el pueblo está alabando y está, no tengo reloj, pero bueno, esa es la idea. Hermano, una iglesia pentecostal, que era la iglesia que nacía en ese momento, estaba llena en fuego, en la presencia del Señor. Querían cantar. Dice la palabra que hablaban las maravillas de Dios. Este es un comentario para que usted sepa por qué nos llamamos iglesia pentecostal. Porque es que a nosotros no nos importa si la gente pasa por ahí y quedan viendo por ahí. ¿Qué les pasará a esos hermanos? Déjeme decirle que fue una de las maneras que el Señor me atrajo. Al inicio yo decía, ¿qué ese montón de locos? ¿Yo qué me voy a meter ahí? Dios, la Virgen guarde y ampare, decía yo. Virgencita churonita, ayúdame, decía yo. Cuando me comenzaban a hablar del Evangelio. Y heme aquí, gracias al Espíritu Santo,
Y gracias a ese poder redentor, hoy estoy animando a su iglesia a que no se quede como aquel pueblo que no conoce a Dios. Nosotros que le conocemos no debemos escatimar. Es que se van a enojar los vecinos. No se enojan, hermanos, van a ser llenos también y van a ser querer movidos. Y como ese pueblo se acercó a decir qué es lo que está pasando ahí, también va a suceder con ellos. Usted no tenga miedo ni vergüenza de alabar, glorificar, hermano. Si usted parece canguila en aceite hirviendo cuando alaba, no importa, hermano. Cada vez que venga, alabe con libertad al Señor. Esa es la iglesia que el Señor dijo y quiso que nazca. Una iglesia que se sienta, una iglesia que haga y suceda en donde está, algo pase. Mis hermanos, y nosotros queremos hacer notar, así como vemos aquí el nacimiento de esta iglesia, qué es lo que pasaba, por qué nos llamamos pentecostales, por qué celebramos el Pentecostés, qué es, de dónde apareció. Es lo que estamos viendo en este momento. También queremos hacer notar para que no haya confusiones, hermano. Nosotros aquí en la Iglesia de Dios, y muy pronto ya vamos a iniciar los días jueves. Escuche esto por favor. Los días jueves vamos a iniciar por la noche un discipulado por Zoom. Vamos a iniciar los días jueves por la noche un discipulado por Zoom. Yo sé que algunos viven distantes, otros se les dificulta por muchas razones, y hoy tenemos esas herramientas para poder estar también cercanos. Vamos a tener los días jueves, ya voy a mirar si es a las 7 o a las 7:30 de la noche, discipulados para empezar conociendo nuestra denominación que se llama, ¿cómo se llama nuestra denominación? Por ahí, ¿cómo es que nos dice? A ver, ¿quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿Cómo es que nos llamamos? Nuestra denominación se llama Iglesia de Dios Misionera Mundial o Misión Mundial. Hermanos, y muchos decimos a veces, bueno, es que la iglesia, nosotros, la iglesia Evangelio y Vida, o la iglesia, no, hermano, hay una confusión tremenda y no debemos confundirnos. ¿Y yo por qué le estoy mencionando esto? Porque nosotros creemos en el bautismo y el don de lenguas. ¿Quién vive? Creemos en eso, hermanos, como iglesia de Dios, firmemente. Pero no debe haber confusiones. La confusión no es de Dios. La confusión es del demonio, hermano. Y aquí no queremos parte ni suerte con ese bicho. Aquí lo que queremos es la presencia del Señor y la llenura de su Santo Espíritu. Así que, ¿de qué está hablando, pastor? No estoy entendiendo mucho. Lo máximo que le estoy entendiendo es lo de discipulado los días jueves. Bueno, hermanos, si fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice el verso 4 de Hechos 2. ¿Cuántos dice que fueron llenos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, este verso 4 dice que ¿quién es el que les daba que hablen en esas lenguas? ¿Quién era? Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, hermano, eso era un... Yo me voy, esto no está en la Biblia por si acaso, hermano. Alguien que nos escuche virtualmente va a decir, ay, ese pastor dijo que no, esto no es doctrina ni está en la Biblia, hermano. Pero yo me imagino, en ese momento hablaban las maravillas de Dios, comenzaron a decir, y eso comenzaba ahí con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Y la gente alrededor comenzó, ¿y qué está pasando aquí? Estos manes, ¿qué les pasa? Hermano, el vulgo seguramente comenzó a decir esto. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, hermano. Ellos no sabían qué pasaba, porque cada uno les oía hablar. Ayúdeme con ese final de ese verso 5 que dice, de ese verso 6 que dice ahí.
Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, esto no se trata de que usted escuche por ahí alguien que diga, wow, cómo habla en lengua. Y dice, saca la bazuca porque va a arrancar la rama. Que no sé qué. Hermano, esto no se trata de balbuceos o cosas aprendidas del hombre o del ser humano. ¿Quién vive, hermanos? Yo quiero que usted atienda y entienda lo que dice la palabra. Estos hombres comenzaron literalmente a hablar en otros idiomas. Y esos hombres que estaban alrededor decían, ¿cómo es posible? Si Tito es solo de aquí del Tena y habla en mi idioma, yo soy aquí, yo que soy guaraní, y este es solamente un recién llegado aquí del Tena y habla en mi idioma. Por favor, dígame si me está entendiendo. Hermano, esto no se trata de uno emocionarse, y lo que yo escuché por allá también lo aplico aquí. Hermano, y le vuelvo a repetir, nosotros como iglesia de Dios creemos firmemente en el don y en el bautismo de lenguas. Pablo menciona en Corintios y dice, aunque yo hablase lenguas angélicas, ¿alguien sabrá cómo son las lenguas angélicas? A menos que haya ido al cielo. Ese bautismo puede suceder, hermanos, y yo no quiero profundizar en las lenguas hoy, porque ese es un tema bastante largo. Pero amados del Señor, es lo que el Espíritu Santo dé. Usted comienza a sentir un fuego, usted comienza a sentir un poder, y solamente el que sabe ese idioma o esa lengua, por eso dice, debe haber alguien que interprete esas lenguas. El Espíritu Santo le va a llevar a usted a hablar en esas lenguas cuando, por ejemplo, si está alguien que necesita escuchar algo de parte de Dios. Llegó a su iglesia, a su barrio, a su célula, a su reunión, a su comunidad, alguien que habla en chino, hermano. Y el Espíritu Santo en ese momento le toma y usted comienza a hablarle de parte de Dios para que él le entienda en chino. Y le va a preguntar, ¿tú estuviste en China? Ni en el mapa sé dónde queda. Entonces ese hombre o esa mujer va a quedar maravillado, porque sabe que esa voz y esa palabra vino de parte de Dios. Por favor, dígame si me está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana. Hermanos, esto, lo que estoy hablando, en el punto donde estoy, es que no haya confusiones. A mí me ha encantado y yo le he dicho, Señor, yo quisiera que tú me regales ese don. A mí me preguntan, pastor, ¿usted habla en lenguas? Hermano, si ni el español puedo bien. A mí a rato se me traba hasta la lengua. Por decir corre, digo corre. Vamos, máximo el vamos me sale. Así que si en algún momento el Señor me entregó esa maravilla, pero fue una madrugada, estando yo solito en oración, y he tenido esa experiencia una sola vez. Y fue un ratito, hermano, y es algo que uno no explica, uno queda pero lleno de algo que yo con palabras mías no lo puedo explicar, hermano. Pero que yo me pare y un día diga, no, es que el pastor se paró y comenzó a hablar en lengua, no me ha sucedido tal cosa, hermano. Pero nosotros debemos anhelar eso, sí. Hay que pedirlo al Espíritu Santo, gloria a Dios, sí hay que pedirlo, hermano. Eso podemos hacerlo todo el tiempo. Señor, lo que sucedió en Pentecostés, al menos házmelo experimentar, aunque sea un ratito, Señor. Yo quiero sentir lo que sintieron aquellos que estaban en ese lugar cuando recibieron el don de lenguas del Espíritu Santo. A su nombre. Y estaban atónitos, dice el verso 7, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos del Tena todos estos que hablan? Eso no dice la Escritura, dice que no son galileos. Pero es para que usted se contextualice con lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos
medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No es que hablaban cualquier cosa, hermano. Estaban hablando las maravillas del Señor en otros idiomas en los que ellos nunca pensaron. ¿Y cómo supieron que eso era real? Cuando los que sabían esas lenguas dijeron: ¿cómo es posible? Si nosotros que hemos nacido, nosotros entendemos, pero estos son de aquí, son galileos. Hermano, y ese poder o ese suceso, algo inimaginable. Yo recuerdo que uno aquí de este lado del mundo, para querer aprender inglés, hermano, tiene que seguir curso, hermano, curso tras curso, y hasta hacer hasta cosas raras para medio aprender a decir God bless you. Y sale hasta mal pronunciado, porque cuando vienen los misioneros y yo les saludo, le digo God bless you, pastor, me queda viendo y se me ríe. Y yo le digo: ¿por qué te ríes, pastor? Me dice: es que tu inglés suena raro, hermano, me dice. Pero esa gente se maravilló porque les oímos hablar en nuestros idiomas, y seguramente lo hablaban bien. Hermanos, nos va a hacer notar la Escritura. Este acontecimiento nos hace notar algo tremendo, de que habrá resistencia al Evangelio y habrá resistencia siempre a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a un joven? Le hemos hablado a veces a una pareja, a un adulto, y muchos de nosotros nos hemos desanimado porque dice: no, pastor, si a cuánta gente yo le he dicho, yo le he predicado, le he invitado y nunca va nadie. Hermano, esa es parte de nuestra vida en Cristo. ¿Quién vive? Eso va a suceder. No importa si usted pasó por el seminario, usted tiene un curso en PhD en teología, usted es doctor en divinidades, yo no sé qué cosa haya hecho, hermano, pero usted siempre va a encontrar resistencia al Evangelio. ¿Quién vive? ¿Usted cree que es mentira lo que le estoy diciendo? Déjeme solo recordarle esto, hermano. Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo? ¿Y todos creyeron? ¿Los 12 creyeron? ¿Los 12 terminaron bien la carrera? Ahí hubo un Judas, hermano, que dijo: este man, no le creo nada, es más, hasta lo voy a vender. Y tuvieron el mejor maestro que pisó esta tierra, llamado Jesucristo. Hermanos, dice el verso 11: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Santo, no entiendo nada. Uy, estaban seguros asustados, hermano. ¿Quién no? Como que yo el rato menos pensado ve aquí a nuestro supervisor que llega hablando en alemán, hermano, en alguna lengua extraña, y yo dije: ¿a qué hora? Hermanos, en el verso 13 viene lo que le estoy hablando. Mas otros, ¿qué dice ahí? Burlándose. Es que nunca falta quien se burle de la palabra del Evangelio o de los sucesos santos del Señor. Decían: están llenos de T5. Están llenos de mosto. O sea, en otras palabras, ¿saben lo que estaban diciendo? Están borrachos. Esos están enchumados. Hermano, y la pregunta que me viene enseguida: ¿por qué yo le estoy diciendo que aquí se están burlando del Evangelio y se están burlando de las cosas de Dios? Cosa que también alguna vez yo hice, hermano, pero le he pedido perdón. Hasta el día de hoy le sigo pidiendo perdón al Señor, porque a veces no entendemos las cosas del Espíritu.
Primero, como vamos a seguir leyendo, era temprano. Segundo, ¿acaso usted ha visto que alguien se tome una botella de trago y comience a hablar en inglés? ¿O comience a hablar en chino? Comienza a hablar barbaridades y media. ¿Cómo es que es babosada eso? Hermano, comienza a hablar cosas indebidas. Comienza a blasfemar, a hablar groserías. Se pone peleón, agresivo. Otros se quedan dormidos. Pero que comienzan a hablar las maravillas de Dios, no. Esto será por burlarse de la palabra y de las cosas del Señor, porque siempre vamos a encontrar oposición debido a la causa de Cristo. Así que la invitación en medio de lo que estamos hablando hoy es que usted, si hasta el momento usted ha dicho, pastor, yo cuánta gente he invitado, lo que le digo a mis vecinos, a mi comadre, a mi compadre, yo no sé, y no viene nadie. Bueno, no se desanime. Sígalo haciendo de manera insistente, hermanos, porque esto va a suceder ante semejante acontecimiento que los demás estaban atónitos, los que entendían. Obviamente los que no entendían ni medio se estaban burlando y decían, no, están borrachos. Como que si el alcohol hiciera hablar las maravillas de Dios. Hermanos, y primera de Pedro, capítulo 3, nos anima de la siguiente manera. En el verso 15 dice, primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Cómo dice que estemos siempre qué? ¿Pero para qué será? Para presentar defensa ¿de qué cosa? De mi integridad, de mi personalidad. Me ofendieron a mí, pastor, entonces yo siempre estoy, por eso estoy tomando un curso de taekwondo o de tai chi o algo parecido. No, hermano, no. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted no se desespere, no se ponga bravo porque le digan, no, pues si usted que tanto que ya no, mejor ya le voy a echar al perro encima. Ya bueno, en ese caso mejor ya no vaya por ahí, pero sigue insistiendo con otros. Alguno escuchará. Hermano, no se olvide la parábola de los terrenos. No se olvide de la buena semilla que es la palabra. Y dice que cuando nosotros como sembradores echamos la semilla que es la palabra, alguna caerá en buena tierra, hermano. Y alguno le dirá, a ver, ya tanto que me ha invitado, ¿dónde? Yo voy. Algunos se le van a burlar como sucedía ahí en ese acontecimiento. Alguno le va a criticar a usted su vida, porque recuerde que cuando usted es de los que invita y usted es cristiano, le están viendo pero así. A la mínima, ahí está, no dice que eres cristiano y tú quieres que vaya a tu iglesia. Para estar como tú, mejor yo no voy. Pero cuando usted hace cosas y vive cosas en Dios, dice, yo también puedo. A mí me va mejor. Yo vivo hasta, ¿cómo? Y vivo mejor que usted. Usted no tiene ni bicicleta, yo tengo un carro del año. Aunque sea del año 1, pero estoy mejor que usted. Hermano, no se desanime, porque esto sucede desde que la iglesia nació y las cosas no van a cambiar, pero el Señor nos anima a que no paremos de hacer lo que Él nos encomendó: llevar a otros a Cristo. Hubo transformación también por medio de ese Espíritu Santo que descendió. ¿Cuántos recuerdan al manso Pedro? Como nos dice por aquí una de nuestras hermanas, por ejemplo, el manso Guayas. ¿Cuántos recuerdan al manso Pedro? No, ese no era el manso Pedro, ese era el impetuoso, el impredecible, el eufórico Pedro. Y ese Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. En el verso 14 de Hechos 2, escuche. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, escuche,
Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto será notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran como las 9 de la mañana, hermano. Bueno, hoy en día ese argumento se caería, porque en ese tiempo decía: ¿cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? Si es tempranito. Hoy en día se encuentra gente, como se dice en la sierra, chumada a cualquier hora, hermano. Desde las 6 de la mañana. Hay chumados a domicilio incluso. Hermanos, así que el que antes negó a Pedro, negó al Señor. ¿Quién negó al Señor? ¿Quién era el que negó al Señor? ¿Cuántas veces lo negó? Que me ayuden. Del miedo que tenía, hermano, él se levantó con los 11. Él protagonizó todo y se levantó a defender la causa de Cristo. ¿Y sabe por qué fue esa transformación? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, el verso 15, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hermanos, esto que nosotros vemos aquí en Hechos 2, y lo estudiamos hace poco que estudiamos Joel, hermanos, fue una profecía, pero esa profecía no nació ahí. Por favor, repita conmigo: no nació ahí. ¿Quién vive? A su nombre. Los que tienen sueño, que digan gloria a Dios, por favor. Amén. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Amén. Mis hermanos, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso fue lo que dijo Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré. ¿Qué cosa dice que iba a derramar? Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos, estas palabras las estaba diciendo Pedro, y les estaba llevando de una manera que reconozcan lo que había sido profetizado, lo que estaba pasando y qué iba a suceder con ellos si no se arrepentían. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Desde la antigüedad, mis hermanos, el Espíritu Santo estuvo presente. Esto es a manera de pregunta. Desde la antigüedad el Espíritu Santo estuvo presente. Sí, hermano. Si usted tiene alguna confusión o equivocación y dice: no, el Espíritu Santo, como usted dice, pastor, nació fue aquí en Pentecostés. Desde la antigüedad el Espíritu Santo estuvo presente, hermanos, pero no con la acción redentora masiva. Todo aquel que le recibe, como acaba de decir Pedro, todo el que le invocare será salvo. A todo el que viene y lo completa con el bautismo, como dice la palabra, será lleno del Espíritu Santo. Vamos a recibirle, ser bautizados con el Espíritu y bautizados también por agua. Tendremos el Espíritu Santo. Y en aquel tiempo, déjenme recordarle, por ejemplo, a quién era que le venía un poder sobrenatural, pero se lo dejó quitar cuando le apareció ahí una hermosa mujer. Hermano, cuidado que en su vida le aparezca alguna Dalila o algún Dalilo y se deje arrebatar la bendición del Espíritu Santo. Esto es a manera de cuña espiritual, hermano.
Cuidado los hijos de Dios con quererse meter con hombres o mujeres que no son de Dios. Eso no es lo que le conviene al pueblo de Dios. La palabra dice: no se unan en yugo desigual. Ahora que se me viene a la mente Sansón. Y sí, Sansón era cuando el Espíritu Santo venía sobre él, que él se llenaba, hermano, y no había quien lo detenga a ese hombre. Pero comenzó a desobedecer a Dios y le fue terrible. Y él tuvo que rogar al Señor para que por última vez lo use. Y dice que en esa ocasión se destruyó más filisteos que en todas las otras guerras. Hermanos, que si a usted se le viene a la mente, David, un niño siendo todavía, se fue a enfrentar con un gigante. ¿Usted cree que fue porque él era macho, era bravo? ¿Quién tuvo que usarlo? El Espíritu Santo, hermano. José, ¿cómo fue que resistió la tentación siendo un joven? Resistiendo el repudio hasta de sus propios hermanos que lo vendieron, estando metido en la cárcel injustamente. Todas esas cosas se resisten cuando uno tiene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está morando, cualquier cosa le molesta, hermano. Se ve al espejo y ya le cae mal a usted mismo. A su nombre. Sí, esto parecería como que da risa, pero es así, hermano. Es por eso que cuando esas cosas pasan en nosotros, usted diga: Señor, necesito tu Espíritu Santo. Diga: es que pastor, usted no sabe, mi marido solo porque soy cristiana, pastor. Ahí usted diga: Espíritu Santo, realmente te necesito. Ay, pastor, menos mal que le hablan a las mujeres y no nos toca a nosotros los varones. Porque si no es que porque fuera cristiano, hace rato hubiese cambiado mi vieja de 40 por 2 de 20. No, hermano, es ahí cuando usted necesita decir: Espíritu Santo, te necesito. Porque nuestras luchas aquí en esta tierra, mientras estamos en esta carne, las vamos a poder nosotros enfrentar y vencer solo con la presencia del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermano. No hay atajos, no hay maneras facilitas. No, con que yo vaya al culto de domingo es suficiente. No, hermano. Necesitamos de ese combustible divino todos los días, todos los días. A su nombre. ¿Usted le pone gasolina a su carro cada 6 meses? ¿Cada cuánto le pone usted gasolina al carro? Cada vez que el tanque se va vaciando, ya le llega la plumita ahí y le va marcando de que ya está casi en la reserva. Usted corre, aunque sea ponerle, aunque sea $1.80 de gasolina, porque si no se echa a perder la bomba, se daña el carro, se acaba todo, hermano. ¿Quién vive? Pero el cristiano generalmente siente que no tiene ganas de orar. Hay que oren los viejitos de la iglesia. Pastor, que no es que no tengo ganas de leer la Biblia. Ya el pastor lee hartísimo la Biblia el domingo, ya con eso tengo para toda la semana. Hermano, usted tiene que poner gasolina todos los días. A su nombre. Los que estén bravos, que le den un aplauso al Señor. Los que quieran glorificar a Dios, denle alabanzas al Señor. Gracias, Santo. Gracias, Señor. Esto no es una obra, hermanos, así como sucedió en el antiguo pacto y el Espíritu Santo sí estuvo presente, hermanos, pero esa era para ocasiones o capacitaciones, encomiendas específicas de parte de Dios, como por ejemplo los profetas, como por ejemplo Sansón. ¿Qué más se me viene a la mente? David, en sus momentos difíciles, pero que él, como veíamos ayer con los jóvenes, en algún momento dijo: Señor, ven, ayúdame, necesito tu presencia porque me siento angustiado, estoy solo. Como José, cuando podía resistir la tentación y se le apareció y la yucha. Hoy en día, cuando no está el Espíritu Santo, fácilmente dice: pastor, lo siento, es que la carne es carne. El lleno del Espíritu Santo salió corriendo, hermano.
Yo le mencioné que este anhelo o lo que profetizó Joel no nació ahí precisamente. Yo quiero llevarle a Números capítulo 11, versos 29 y 30. Números 11, versos 29 y 30. Usted recuerda ahí, pues, Moisés con el pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, cuidando, hermano. Muchos dicen, no, es que el pueblo de Israel fue la primera iglesia. Capítulo 11, Números 11, verso 29. Y estaban ahí el pueblo, que esos se quejaban porque querían agua, porque querían pan, porque querían comer, porque querían sombra, porque tenían frío, y esos se quejaban de todo, hermano. Y gloria a Dios que no se parece a nosotros la iglesia de Jesucristo. Nosotros la iglesia no nos quejamos ya por nada. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Nosotros todo el tiempo estamos agradecidos con gozo y orando con todo clamor y súplica al Señor, diciendo gracias, Señor, porque me está yendo mal. Gracias, Señor, porque me duele el cuerpo, me duelen hasta las pestañas, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy día tomé agüita de canela con medio pancito, estaba más duro que tranca de puerta, pero gracias, Señor. Hermano, esa es la iglesia hoy. Pero ese pueblo allá no era así. Por todo se quejaba, y encima dijo, no, ya nos cansamos de comer maná, ya la nube, ya, queremos carne. Así que el Señor les proveyó, pero en medio de eso Moisés le dijo, Señor, pero mira este pueblo, Señor, ya no aguanto este pueblo, Señor. Mira este pueblo como es, cargoso, todos se quejan, Señor. No de estas maneras, pero como lo diríamos tal vez hoy nosotros. Señor, mira este pueblo. Ay, Señor. Así que el Señor, viendo la aflicción de Moisés, levantó 70 hombres y los llenó del Espíritu para que también ayudaran a Moisés con semejante carga de tremendo pueblo numeroso que era. Pero por ahí aparecieron unos dos que no estaban dentro de los 70. Y Josué va y le dice a Moisés, Señor, mira, aquí están estos que no sé qué. Se parece a algunos hermanos de otras congregaciones, no son de aquí, de Evangelio y Vida Eterna no son. Pero pastor, mire, vea, llegó 5 minutos tarde, pastor. Llegó 5 minutos antes, pastor. El culto es a las 8 y vino a las 7:30. Adelantada esa hermana es. Gloria a Dios, hermana. Pastor, llegó 5 minutos tarde. Mire, hermana, cómo se atrasa, pastor. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Dígame por favor si está entendiendo lo que estamos hablando. Deje de quejarse tanto y glorifique más. En Números 11:29, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Le dijo a Josué, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Desde ahí Moisés tenía ese anhelo, ojalá todos sean llenos del espíritu y todos profeticen y todos tengan lo que el Señor me ha entregado a mí y a estos 70 que ahora pone conmigo. Y 6 siglos después, ese anhelo de Moisés lo profetiza Joel. Y luego en Hechos 2 tenemos esa bendición de que lo que profetizó Joel se cumple para toda su iglesia. Y nos da el regalo del Espíritu Santo. A su nombre. Mis hermanos, continuamos viendo un poco más. Yo no sé, déjenme ver la hora. Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el tiempo es mi amigo, Padre. Amén. Son recién las 10 de la mañana, hermano. Vamos a aprovechar que está aquí nuestro supervisor regional, Pastor Marcos Montes de Oca. Dele un aplauso, Señor, por la vida del Pastor Marcos y su esposita, la Pastora Eva, que nos visitan en esta mañana.
Vamos a aprovechar para irnos con el culto hasta las 12 del día. Gloria a Dios. Tranquilos, hermanos, tranquilos. Vamos a avanzar un poquito más porque esto es precioso, hermano. Meditar en las Escrituras es precioso, hermano. Yo espero en el nombre de Jesús que usted sienta o llegue a sentir lo que yo siento cada vez que me paro aquí. Hermanos, y no es que me gusta que me vean o me gusta que usted diga, o me gusta que usted diga, wow, el pastor cómo sabe. Yo no sé nada, hermano, pero me gusta meditar en la Escritura. Me gusta meditar en la Escritura, pero también sé que debo respetar sus tiempos. Usted a lo mejor tiene que ir a lavar la ropa, cocinar, tiene que ir a dormir, a bañar los gatitos, no sé, algo tendrá que hacer, hermano. Así que vamos a ir concluyendo, pero vamos a Hechos 2, verso 17. Esta es la última porción que vamos a meditar hoy. Hechos 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Estaba hablando, ¿quién estaba hablando aquí? ¿Quién me recuerda? Estaba hablando Pedro, hermanos. Pedro le estaba recordando al pueblo, porque los que decían, esos están borrachos, esos ni siquiera saben que, hermanos, como yo les mencionaba, burlándose del evangelio. Entonces Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, se para, el que negó a Jesús 3 veces, el que salió corriendo, el que lo negó de tal manera, yo ni lo conozco, ni sé quién será ese hombre. Ahora él se atrevía a pararse y a defender la causa de Cristo con valentía, hermano, porque la cosa podía salir mal. Si no creían en sus palabras, él podía seguramente ser apedreado, él y los demás discípulos. Pero él les comienza a revelar de una manera valiente que ellos fueron culpables de la muerte de Jesús. Ellos fueron los que dijeron delante de Poncio Pilato, este justo, no veo por qué deba ser castigado. Podemos en su lugar poner a Barrabás, que era un asesino. Y el pueblo dijo, no, crucifícale, suelta a Barrabás, pero él que sea crucificado. Y de esa manera les estaba revelando. ¿Y cómo pasó eso, hermano? ¿Usted se acuerda desde la cena que tuvieron con Jesús? ¿Cuántos días fue que pasaron o cuántas semanas antes de que llegue este día? 50 días. Dice 7 semanas. Y en el día 50 ustedes van a esperar lo que yo les voy a dar, el Espíritu Santo. Pero hermanos, en esos 49 días no es que estuvieron de shopping, a la playa, a tomarse fotos o de campamento. El Señor les anduvo enseñando y revelándole las Escrituras para que entiendan lo que había sido profetizado en el antiguo pacto. Entonces, con ese entendimiento y lleno del Espíritu Santo, con valentía, ahora Pedro ya les decía con toda autoridad y con maestría, esto es lo que está pasando. Y lo que ustedes creen que es un chiste y es una burla, ustedes deben arrepentirse, porque por su culpa Él fue crucificado. ¿Y tienen la oportunidad de arrepentirse? Sí, tienen la oportunidad. Hermanos, a veces pensamos nosotros que es suficiente con venir al culto, venir a la iglesia. Pero si cada día no tenemos esa conciencia de arrepentimiento, a veces pensamos, no, yo estoy bien y los demás son los que están mal. Pero es solamente a la luz de su Escritura que nosotros vamos a saber realmente cómo estamos.
La Escritura es nuestro espejo. La palabra es la que nos va a llevar al arrepentimiento y es el Espíritu Santo que nos va a decir, de acuerdo a lo que tú estudias, de acuerdo a lo que tú lees, ¿tú crees que estás bien? Y es por eso que yo creo que muchos cristianos tienen miedo. No es que no puede, tiene miedo de leer la palabra. Porque sabe que va a ser confrontado, sabe que va a ser acusado delante del Señor. Hermano, y el Señor no es que le acusa para que usted viva amargado y lacerándose usted mismo, sino para que usted pueda venir al arrepentimiento y decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito que tu presencia esté conmigo de tal manera que yo no viva convencido de mí, sino convencido por tu Espíritu Santo. Hermanos, si comenzó a decirle Pedro más allá, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si por si acaso ustedes pensaron que ese Cristo murió ahí y quedó muerto, quítense esa duda porque Él resucitó. Eso es lo que les está diciendo. Porque David, aquí hace referencia al Salmo 22, hermano. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hermanos, en el Salmo 22 David no está hablando de él, David está profetizando a Cristo, que iba a resucitar al tercer día. A su nombre. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Lo que le continúa diciendo al final, y aquí voy a concluir, hermanos. Lo que les va a decir al final es: ¿ustedes creen que David hablaba de él? Más adelante en este mismo capítulo les presenta y les dicen, voy a decir en mis palabras, palabras más, palabras menos. Ahí está la tumba de David. Ahí está la tumba llena de los huesos de David. Miren la tumba del Señor. Ustedes ven al Señor ahí. La tumba está vacía. Por tanto, David no hablaba de él. Estaba profetizando del Cristo vivo, al cual si ustedes invocan su nombre y le creen, serán salvos. Y dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo quiero que en esta mañana podamos dar gracias. Sé que el tiempo en un culto es corto para hablar de todas las maravillas del Espíritu Santo, pero al menos lo que hemos alcanzado hoy, hermano, que quede en su mente y en su corazón, y que podamos disfrutar de esa presencia todo el tiempo con gozo, pero que no se conforme, como le dije al inicio, con lo que usted ya vivió. Si usted ha visto glorias, ha visto milagros y ha visto maravillas, Señor, yo no quiero vivir de glorias pasadas, yo quiero vivir de gloria en gloria. Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar, vamos a agradecer al Señor. Si le va a alabar, alábele y dele gracias por el regalo del bendito Espíritu Santo. De hecho, déjeme decirle algo más. Usted no está aquí otra vez solo porque usted dijo, voy al culto para que el pastor no se ponga triste porque no voy. Usted está aquí porque el Espíritu Santo le saca de la cama y de la casa, hermano. Por eso está aquí. Padre, queremos darle gracias. Queremos agradecerle una vez más por su misericordia,
por su favor. Señor, vemos que usted todo lo que ha ofrecido y lo que ha prometido lo ha cumplido, Señor. Y el Espíritu Santo no fue la excepción, sino que usted nos regaló esa bendición, ese glorioso privilegio de hoy podernos llamar hijos de Dios. Señor, le agradecemos en el nombre de Jesús para que usted siga llevando su iglesia, así como iglesia, cada familia, cada vida, desde el pequeño hasta el mayor. Señor, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, oramos en el nombre de Jesús para que nuestra boca, así como hizo una transformación con Pedro, nosotros seamos llevados y llenos de su presencia para hablar de sus prodigios con valentía. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que usted, Señor, se engrandezca en esta casa. Señor, que nuestras vidas y familias sean encendidas como altares. Padre, que ahí se levanten altares de adoración. Que no descuiden, Señor, su presencia. Oro en el nombre de Jesús, que ninguna familia descuide su presencia. Que no sean llevados por el engaño, como dice la palabra, de Satanás, así como hizo con Eva en el principio, que fue engañada por la serpiente. Señor, que no descuidemos una salvación tan grande, que no nos deslicemos, Padre, porque el mundo, la carne y el enemigo están prestos, como dice la Escritura, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero gracias, Señor, le damos por su Espíritu Santo. Diga conmigo, por favor, gracias, Señor, por su Espíritu Santo, que me llevará de su mano, que me ayudará a perseverar. Iré de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo. Diga conmigo, gracias, Señor, por su Espíritu Santo en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, glorifique al que vive. Glorifique al que salva.